Mejor hablar en M24. De un nuevo día, portadora de alegría, soy el eco de un candombe en flor. Soy la raíz de la sangre. Chabela Ramírez suena en la mañana de M24, estamos haciendo Mejor Hablar, Soy el Tambor es el nombre de la canción que estábamos escuchando y estamos abriendo nuestro espacio Mejor Saber de hoy, en la ocasión en formato de mesa, a dos voces, mujeres afro en Uruguay, interseccionalidad a dos voces, justamente, eso es lo que nos planteamos, porque julio, el mes que transcurre, es el mes de la afrodescendencia, el 18 se conmemoró el Día Internacional Nelson Mandela y el 25, o sea, este domingo, se conmemorará el Día Internacional de las Mujeres Afrolatinas, Afrocaribeñas y de la Diáspora. En este marco, para conocer el presente y las reivindicaciones justamente de las mujeres afro-uruguayas, tendremos una mesa con Tania Ramírez y con Susana Andrade, mujeres afrodescendientes y militantes por los derechos de justamente el colectivo de mujeres, en este caso afro-uruguayas. Saludo primero a Tania Ramírez. Tania, bienvenida a Mejor Hablar. ¿Cómo estás, Martín? Un abrazo grande, gracias por la invitación. Muchas gracias. Un abrazo a Mariana también. Le mandamos a Mariana, hoy en la rotación me toca estar al frente del espacio, pero está escuchando y seguramente retribuye. Le contamos a la audiencia, Tania, con quien recién hablamos, es activista afrofeminista, fundadora e integrante de Misangas, movimiento de mujeres afrodescendientes y maestranda en estudios contemporáneos de América Latina por la Universidad de la República y la Universidad Complutense de Madrid, España. Además, ha ocupado cargos públicos entre 2009 y 2017, trabajó en el Ministerio de Educación y Cultura y también en el Ministerio de Desarrollo Social. Ahora saludo a Susana Andrade. Susana, bienvenida, gracias por acompañarnos. Ayer, varón, bendecido ha sido de tener que hablar con las mujeres negras. Pero, con este saludo, pero ya me metiste en el bolsillo desde la primera respuesta. Bueno, muchas gracias por ese saludo y por por la presencia. Susana Andrade es militante por los derechos del colectivo afrodescendiente, referente religiosa afroumbandista, en ese saludo quedó claro, periodista, escritora, integró la Comisión Honoraria contra el Racismo, la Xenofobia y todo tipo de discriminación, también el Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia y fue parte del Consejo Asesor Honorario de Equidad Racial y Afrodescendencia. Para comenzar con esta mesa a dos voces, Tania, Susana, me interesa que me cuenten cuál es el acento de este año ante un nuevo Día Internacional de las Mujeres Afrolatinas, Afrocaribeñas y de la Diáspora. Me quedo con la última saludada, así que Susana, te escucho en primer término con esta reflexión para empezar breve. Bien, breve. Yo creo que Tania nos va a dar una semblanza mucho más actualizada de la situación, pero creo que la mujer afro-uruguaya sigue siendo comprometida y altamente vulnerable, ¿no? A pesar desde que el gobierno Frente Amplista desde el 2005 comenzó un proceso de reconocimiento de esta situación política, educativa, económica, social tan vulnerable, ¿no? Y se hicieron muchas cosas para reparar, no solo simbólicamente, sino acciones afirmativas, legislación, políticas públicas, para toda la población afro en nuestro país, que obviamente históricamente fue excluida por la trata esclavista del siglo XV en adelante. Pero yo quiero detenerme en algo, porque se han creado herramientas legislativas, como dijimos, de defensa, garantía de los derechos, contemplando justamente estas interseccionalidades que atraviesan el cuerpo y el espíritu de nuestras mujeres afrodescendientes. El tema es que el rezago es muy grande, ¿no? Y hay que seguir trabajando y avanzando, porque a veces nos ha pasado que hasta las políticas sociales, si no son altamente focalizadas, agrandan brechas de desigualdad, y en estos temas detenerse es retroceder. Y sin tocar otros indicadores que seguramente tratará Tania, como decía, yo quiero poner el énfasis en la violencia intrafamiliar o basada en género, ¿no? En estos tiempos de pandemia específicamente y especialmente, me gustaría saber cómo están viviendo la violencia doméstica nuestras mujeres negras, puesto que ya tenían una situación especialmente delicada, y hay un informe del 2018, Mujeres Afrodescendientes en América Latina y el Caribe, Deudas de Igualdad, que fue publicado por CEPAL en el 2018, como dije, que sobre Uruguay dice: el porcentaje de las mujeres afro
viven violencia de género en el ámbito social es de 43,7% frente a un 35,3% en el caso de las no afro. En el 2019, el 86,1% de las mujeres afrodescendientes había sufrido alguna situación de violencia en cualquier ámbito, contra el 75,1% de las mujeres no afrodescendientes. Entonces, como un bocadillo para empezar, para mí esa preocupación es sustancial y dejo la interrogante por acá, resalto que es preocupante y le cedo la palabra a Tania y después seguimos, en todo caso, si a ti te parece. Sí, cómo no, la idea es retomar y profundizar. Tania, Susana recién hizo hasta, o te dejó de alguna manera planteada una pregunta, hizo hincapié en la situación o en la desigualdad que se evidencia en una violencia de género que porcentualmente padecen más las mujeres afro que las mujeres no afro. ¿Qué tomás de eso y qué agregás? Bueno, en primer lugar, saludarte, Susana, madre querida, yo también para ti. Ay, mi vida, sí, Tania. Qué bueno, con Susana compartimos varios espacios también de militancia y de encuentros. Sí, sin duda, un poco lo que traía Susana, ¿no? El contexto de pandemia empeoró una situación de desigualdad estructural que tristemente experimentamos las mujeres afrodescendientes desde la época de la colonia, ¿no? Ahora versión siglo XXI y obviamente agravado por la pandemia. Un detalle que creo que es importante, que también lo mencionaste anteriormente, que en esta perspectiva de interseccionalidad que se plantea desde el feminismo negro, para nosotras es como reivindicativo y además en términos también conceptuales y ideológicos y además con propuestas para tener algunas rutas de salida, es que esta desigualdad y estas violencias que se agravan en tiempos de pandemia tienen un componente de género, pero también de raza, por pertenecer a una ascendencia étnico-racial, en este caso mujeres afrodescendientes, pero también pasa con el caso de las mujeres indígenas o mujeres racializadas en términos generales, que agrava la situación y todo lo que tiene que ver con la clase social, ¿no? Como bien lo mencionaba Susana, las mujeres afrodescendientes estamos en una situación de desigualdad bastante grave. Tristemente no tenemos los datos actualizados porque, bueno, el Instituto Nacional de Estadísticas, el INE, en los últimos datos que arrojó en torno a la pandemia y cómo afectó la misma y el contexto también político y mundial, no incorporó la perspectiva étnico-racial, dato que sí se estaba registrando, al menos desde el año 2006, en las encuestas continuas de hogares. Entonces no tenemos como los datos oficiales, pero sí en torno a cómo se venían manejando los datos anteriores y al conocimiento que tenemos, hay una situación que se agrava, ¿no? Por ejemplo, de una jornada laboral que se triplicó, ¿no? Que esto de trabajar en casa también no es para todas las mujeres, no todas las mujeres podemos hacer la misma cuarentena, ¿no? Esa es una reivindicación también que hacemos. Más del 50% de las mujeres afrodescendientes aún nos desempeñamos en tareas domésticas, de servicio y de cuidados. Somos las cuidadoras también de hijos, de familiares, y bueno, y también las empleadas domésticas de aquellas mujeres no afrodescendientes, de las mujeres blancas. Entonces, la jornada ya de por sí es doble y en este caso se triplicó, ¿no? Y vos preguntabas anteriormente, además, Martín, la cuestión del acento, ¿qué acento ponemos en este 25 de julio? En 2021, digamos. En el 2021, sí, bueno, justamente estamos haciendo demandas que tienen que ver con las políticas públicas, ¿no? Susana mencionaba que hubo un reconocimiento, que hubo políticas públicas, que hay legislación para generar justamente transformaciones sociales estructurales que vienen arraigadas, como lo mencioné, de tiempos de la colonia, pero están paradas, ¿no? Obviamente hubo un cambio de gobierno que tiene otra perspectiva también de orientación de estas políticas públicas. Todavía no tenemos las líneas programáticas específicas, incluso cuáles son los principales ejes que se van a abordar en este tiempo. Lo que sí reivindicamos que hay una cuestión de urgencia, ¿no? Que no admite mayor demora, porque justamente estas situaciones se agravan. Y en el caso de nosotras como movimiento social sí estamos generando algunas instancias de encuentro
particularmente desde Misangas, Movimiento de Mujeres Afro al cual pertenezco, estamos en un proyecto que es un manual de autocuidado, la construcción colectiva de un manual de autocuidado afrofeminista y de protección y seguridad para activistas de derechos humanos en general, pero sí desde esta concepción de la interseccionalidad para contextos difíciles, y estamos llevando adelante una serie de talleres de autocuidado que fueron desde yoga, danza saludable, de escritura, de lectura afrofeminista, y hoy estaremos en la Casa de las Pioneras con un taller sobre seguridad digital. Y esto lo pongo énfasis porque en este contexto de pandemia, donde se profundizó aún más todo lo que tiene que ver con el teletrabajo, todo lo que tiene que ver con el uso de las redes sociales e incluso de las organizaciones sociales, han habido algunas situaciones que hemos vivido desde Misangas, después las compañeras del emprendimiento Motasui y bueno, y la propia Intendencia de Montevideo, la Secretaría de Equidad Étnico-Racial, ¿sí?, de ataques cibernéticos, ¿no?, en estas instancias de reunión. Bien. Entonces, nosotros siempre denunciamos que el racismo muta y cambia y se adapta como los nuevos contextos, ¿no? Entonces, en este sentido, hacemos énfasis también en esa capacidad y el acento de la resiliencia que tenemos también las mujeres afrodescendientes para salir de estas adversidades y, bueno, y generar también algunas estrategias innovadoras, ¿no?, para transformar la realidad. Recién Tania ponía o mencionaba la cuestión institucional, la cuestión vinculada a las políticas públicas, las líneas de trabajo del actual gobierno, que ya no es un gobierno nuevo, va rumbo al año y medio de gestión, y me interesa ahora pasar a Susana para hablar de eso poniendo el siguiente contexto. El Ministerio de Desarrollo Social presentó días atrás la División de Promoción de Políticas Públicas para Afrodescendientes. Su creación quedó definida en la Ley de Presupuesto aprobada en diciembre. Al frente de esta nueva división asumió Leydis Aguilera, que es cubana, se define como mujer, afro y migrante cubana, digamos, en algunas de sus apariciones públicas ha hecho énfasis en cómo una serie de compromisos que tienen respaldo legal en este país, en términos, por ejemplo, de cuotas, no se vienen cumpliendo. Susana, dos preguntas en una. ¿Cómo ves lo actuado hasta el momento por el actual gobierno desde estos espacios institucionales, y en particular qué expectativa te genera la asunción de Leydis Aguilera al frente de este organismo, de esta nueva repartición? No conozco personalmente a la persona designada. Lo que me surge es una duda sobre la gente objetivo, o sea, la población objetivo de las políticas públicas y las legislaciones en todo lo que hemos avanzado como fuerza política, ¿no? Que sabemos que estamos, se ha hecho muchísimo y estamos solamente un poco menos mal, o sea que hay que seguir, porque esto no tiene arreglo, se podría decir, ¿no? El desbalance histórico, el rezago histórico es demasiado, y mi duda quería o quiere, y lo vamos a implementar de alguna manera con colectividades afro, seguramente apoyándonos en la sociedad civil, que es motor de todo esto, es ir a los barrios humildes y a los territorios del interior y preguntarle a los negros pobres, no a los pobres negros, y a las negras pobres, no a las pobres negras, en qué se sintieron beneficiadas con las políticas inclusivas de los últimos años, que sin duda fueron muy buenas, ¿no? Fueron hechos concretos, pero ¿en qué sintieron esa ayuda y mejoraron sus vidas? Eso me preocupa, y no para señalar a nadie, en todo caso a nosotros mismos como de alguna manera activistas, pero para no seguir nadando en una especie de autocomplacencia, ¿no? Y cambiar la ruta si es necesario, porque es responsabilidad de gobierno, y en este caso es responsabilidad de este gobierno, y nuestra fuerza política ya había empezado a gestar esas transformaciones, solo hay que tomarlas y seguir, y no sé si es jerarquizando áreas. Hay que profundizar las políticas de equidad racial porque estamos sobrediagnosticados y porque hay compromisos internacionales suscritos ante los que debemos rendir informe, y más que nada hay que rendirle cuentas a la población, que no sean solo formalidades esas suscripciones, ¿verdad? Se comprometieron los estados. Bueno, las desigualdades raciales y étnicas están ahí y hay que proteger y garantizar los derechos de las personas de ascendencia africana, diaspórica. Hoy tenemos los migrantes también. Claro, claro. Entonces, en realidad, es más una pregunta para la que la sociedad civil siempre está preparada, porque como dije, siempre somos motor
de esas cuestiones, y se ha trabajado muchísimo y no es en desmedro del trabajo de nadie, pero hay que profundizar, porque profundizar esa democracia inclusiva es profundizar el desarrollo nacional, sin duda, ¿no? Es el Ubuntu de la cultura africana ancestral, ¿no? El estoy bien si estamos todos bien. Por eso también a veces pienso en esos mitos útiles que sirven a intereses neocolonialistas, ¿no? Como el festejar las aboliciones, que son demagogias asquerosas en definitiva, porque el arrinconamiento y la subalternidad continúan. Por algo estamos donde estamos y por algo hay que legislar y hacer acciones afirmativas, que dicho sea de paso, estamos a 3 años del fin del decenio y las acciones afirmativas deberían durar más de 500 años, acá en Uruguay como en toda Latinoamérica, que no es por casualidad la región más desigual del mundo, sino que tiene que ver con toda la política invasionista, imperialista y depredadora, ¿no? Cómo balanceás esos genocidios, etnocidios, cómo equilibrás la depredación, cuándo y cómo llega en tiempo y forma la equidad, con tantas generaciones de rezago y exclusión social alimentada además, ¿no? Y es urgente siempre, aunque sea tarde, porque esa descolonización ideológica, que de alguna manera la nombraba Tania, y económica, urgente, que debería implementarse ya, porque desterrar esas inequidades no es fácil, porque están, como dije, alimentadas, no hay privilegios sin privilegiados, y esas desigualdades muchas veces se hace como que se quieren vencer, ayudando a los marginados, siendo que a veces son acciones para la tribuna. Entonces, tengo preguntas y acciones como sociedad civil. Estamos implementando cultos afro, escultura afro, desde nuestro carácter religioso de Atabac, porque también es una forma de dejar de lado ese baluarte de la cultura negra que fue resistencia, como es la espiritualidad, y que hoy de alguna manera se está retomando como herramienta de trabajo para lograr esa equidad racial que tanto añoramos y que tanto necesita nuestra democracia uruguaya. Susana, me quedo contigo ya para el tramo final. Tengo una pregunta para vos y otra para Tania. A vos justamente te quería hacer una pregunta profundizando en lo que acabas de mencionar, ¿no? En esto de las intersecciones, sos mujer afro aquí en Uruguay y sos mujer afro y religiosa, vinculada... Mujer negra y macumbera. Bueno, lo has dicho sin los cuidados y los frenos que fui poniendo cuando trataba de poner en palabras habitualmente asociadas a lo radial. Lo dije yo. Lo que es claro, lo que se dice en general, ¿no? Desde distintas perspectivas, a veces cercanas y a veces en sentido claramente peyorativo. ¿A qué voy con esto? Las religiones afro como estigma, ¿cuánto han pesado en tu vida? ¿Cuánto las has padecido? Es decir, ¿cuánto has padecido esa mirada que hay sobre la religiosidad afro en buena parte de la sociedad? Y mujeres negras orilladas y espíritus empoderadas y poderosas, de alguna manera no soy un ejemplo, porque quienes llevamos adelante esta lucha muchas veces sufrimos, sí, y a través del sufrimiento nos apropiamos de los términos, como dije recién, macumbera, claro. Que tiene que ver con nuestra cultura y no nos quita nada el que nos llamen macumberos, pero sabemos que se usa peyorativamente. En realidad se transformó en lucha y en baluarte de una cantidad de reivindicaciones que tienen que ver con la cultura negra. Hoy los cultos afros son más practicados y dirigidos sobre todo por gente no afro, y eso está bien y tal vez no está bien. Hay que reivindicar lo que nos es propio, como el candombe. Los primeros tambores sonaron para rituales, para pedir libertad, para volver al África natal, no solo para divertimento, que está bien y era necesario. Pero a todo esto yo creo que eso, el dolor se transformó en lucha, creo que me incluye y tomo para finalizar casi las palabras de Ban Ki-moon, ¿no? En esta década del decenio, a ver de dónde podemos rescatar que la situación de los derechos humanos de las personas de ascendencia africana en todo el mundo haya mejorado considerablemente, ¿no? Creo que es muy poco un decenio para siglos y siglos de como dije, desigualdades y depredación, pero bueno, es una utopía y sirve para caminar, como dijo Eduardo Galeano. Creo que esa fuerza colectiva, vuelvo al Ubuntu, el soy porque somos, es lo que nos impulsa y toman las banderas nuevas fuerzas como esta hermosa gurisa Tania, que tiene todo de potencia para seguir adelante, y tantas como ella y tantos como ella, y eso nos gratifica, ¿no? Espiritualmente.
Entonces, culto es afro, es cultura afro, es lo que Atabaque está predicando ahora, porque también dividirnos y quitarnos esa parte espiritual, que es esencia y es resistencia, fue un arma de discriminación y de aplastamiento cultural. Y se usó para lo que hoy intentan y continúan con la colonización ideológica y económica, ¿no? Medrarnos en nuestra esencia, en nuestra resistencia, en nuestras raíces que son comunes y son parte fundacional de estos territorios y de estas instituciones territoriales, países que le llaman. Me quedo con la humanidad de todos los colores, y con la fuerza espiritual y no quiero monopolizar la palabra. Creo que es una bendición que siga adelante esta lucha, porque las diversidades culturales tienen diversidades religiosas también y hay que tomarlas en cuenta, y también a los que no creen en ninguna dimensión espiritual. Son derechos humanos ejercer nuestra diversidad, y eso es, creo, lo que hay que practicar y predicar y promover. Tania, seguramente de lo que ha dicho Susana tomes más de una frase, de un concepto o sentimiento, pero yo quería preguntarte específicamente, como última pregunta en este caso para vos, que seguramente te va a permitir linkear con todo eso otro, por el vínculo que hay entre la sociedad civil organizada de la que participás en tanto activista afro y las poblaciones migrantes que recientemente en los últimos años han comenzado a llegar a Uruguay, con muchas mujeres afro que se incorporan, provenientes de Cuba, provenientes de República Dominicana, a esta sociedad. Hablamos recién de la procedencia de Leidis Aguilera, que ocupa un cargo hoy en el Ministerio de Desarrollo Social. ¿Cómo va ese vínculo? ¿Cómo va ese cruce? ¿Hay riqueza allí? ¿Empiezan a darse nuevas posibilidades? Sí, sin duda. En primer lugar, siempre celebramos la movilidad humana, ¿no? Como seres humanos, hemos transitado por el mundo y construido también nuestras sociedades y transformado y enriquecido nuestras culturas en base al intercambio y transcurrir en los diferentes territorios. Como le decía Susana, nosotras somos hijas de la diáspora africana, ¿no? Obviamente no por una migración voluntaria, sino forzada en base a lo que fue la trata, el tráfico, la violación, y todo lo que implicó la trata esclavista. Y sin duda que en los últimos años este crecimiento de movilidad de mujeres y compañeras de América Latina y de la región nos ha puesto a la sociedad civil en un desafío de incorporar la perspectiva también de migraciones, ¿no? Y sobre todo esas nuevas formas, ¿no? Como el racismo muta, también se adapta y se retroalimenta de otras formas de exclusión y de discriminación. Entonces, sí existen prácticas xenofóbicas que el Uruguay siempre es visto como un país de puertas abiertas, y un país de que, bajamos todos de los barcos y somos todos hijes de migrantes, pero reconocer y denunciar que el Uruguay es racista, es xenofóbico y sigue siendo muy selectivo también con esas migraciones, ¿no? Como ejemplo a las personas dominicanas, antes de esta explosión, si se quiere, de migración, no se les pedía visa y a partir del aumento se les empezó a pedir determinadas exigencias, además de la visa para el ingreso al país, porque también trae otras consecuencias, ¿no? Que a veces tienen que ver con la trata de mujeres para fines comerciales de explotación sexual, o con tráfico de drogas, ¿no? Pero igualmente que existan este tipo de relaciones en torno a la movilidad humana no implica que todas las personas migrantes estén vinculadas a este tipo de o vengan en este tipo de situación, ¿no? Y en muchos casos principalmente como víctimas de este tráfico. Y ha hecho que nosotros sí articulemos con algunos colectivos y organizaciones de mujeres migrantes, pero que también nuestros propios colectivos se vean integrados por compañeras también migrantes. Estoy hablando del caso de Misangas, que también tenemos compañeras que que han migrado y que también militan. Y eso enriquece el propio movimiento. Bien. Creo que hay un desafío aún mayor. Ahora que mencionabas a Lady, la compañera que está integrando la cartera ministerial y que hay propuestas de transformación, que esta perspectiva
de género, de raza, de clase, incorpore cuál es la realidad de las mujeres migrantes, que sin duda agrava la situación que vivimos, ¿no? No estamos, cuando yo menciono esto del agravamiento de las situaciones, de las experiencias, de la pobreza, de la desigualdad, no estoy hablando desde un punto de vista de las Olimpiadas de las discriminaciones, ¿no? Ni competir, sino que bueno, que se dan determinados mecanismos de opresión que bueno, que hacen que las experiencias sean diferentes. Bien. Así como ejemplo, ¿no? En esto de lo cotidiano, Uruguay tiende además a extranjerizar también a su propia población afrodescendiente, y nos han pasado como experiencias y como denuncias de que confunden, ¿no? De repente transitar por la calle o te preguntan de dónde sos, no reconocen que bueno, que también hay negritud acá en Uruguay. Entonces claro, la hermandad es importante. Nosotras además somos parte de la red de mujeres afrolatinas, afrocaribeñas y de la diáspora, que se conforma en el año 92, y a raíz de eso es que celebramos el 25 de julio como nuestro día, y ese ha sido un espacio también de articulación y encuentro con las hermanas migrantes. Bien, hay entonces cruces, hay riqueza y seguramente surjan más cosas de ese encuentro. Gracias, Tania, por acompañarnos hoy. Gracias, Martín, y bueno, un abrazo a Mariana y a Sofía también, que bueno, que hizo todas las gestiones de producción. Claro, Sofía Cortice. Y un abrazo a Susana. Por supuesto, va el abrazo, Martín, el saludo. Sí. El 25 de julio vamos a estar celebrando nuestro día a partir de las 14 horas en La Cretina, en Soriano y Carlos Quijano. Va a haber de todo, va a haber feria, muchas artesanas, también van a haber compañeras migrantes con sus propuestas, van a estar las compañeras de cine cubano joven, afrocubano joven, van a estar las compañeras de Cerro Cocoa, Nomusa, va a haber un slam de poesía, graffiti, vamos a estar celebrando, entrada libre, así que les esperamos, hay aforo limitado y los cuidados pertinentes. Pasado el aviso. Susana Andrade, gracias también, Martín, por estar. Una perlita, pero re cortita. Diga. Hace muy poco, cuando asesinaron al presidente de Haití, tuvimos que soportar, hablando del racismo religioso y de la discriminación racial que existe todavía, y que vive y lucha lamentablemente, tuvimos que soportar que en televisión un militar retirado dijera claramente que ese asesinato tenía que ver o era culpa del vudú. El vudú para nosotros es una expresión religiosa, espiritual de las poblaciones africanas que llegaron forzadamente, ¿no? Americanizadas o caribeñizadas forzadamente a Haití. Entonces, ese tipo de cosas que existen aún son graves, son gravísimas, las estamos analizando, haremos un informe, haremos un comunicado. Es terrible que se siga difundiendo esa macumbería como hechicería, como algo que hace daño, como maldad, ¿no? Porque que tenemos hoy día todavía que soportar que nos digan, ustedes son de los que hacen daño. Es como que yo le preguntara a un cura, ustedes son de los violadores. Sería una falta de respeto y una cuestión muy grave, porque en definitiva no hay liturgia que ampare ningún tipo de maldad. Pero te quiero decir, hasta ahí va el racismo en nuestro país. Buen ejemplo. Gracias también, Susana. Bendiciones para ustedes. Gracias. Beso, Tania. Un abrazo. Chao. Gracias. Con esa despedida se cierra la mesa. La cerraron ellas, y han cerrado también casi el programa. 97.9 FM Montevideo. 102.5 FM Maldonado. Escucha distinto.